Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Capítulo 6. Voy tras una sola cosa. Una mente enfocada. Cuando leo acerca de la pureza de corazón, mi primera reacción es: esto no se parece en nada a mí. Y sospecho que esa también podría ser tu reacción. Es fácil relacionarse con Jesús cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. Pero cuando Jesús dice: bienaventurados los de limpio corazón, podríamos preguntarnos ¿de quién se está hablando? La buena noticia es que, en realidad, Jesús está hablando de nosotros. Cristo vincula la pureza de corazón con algo más que parece igualmente imposible: pues ellos verán a Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés deseaba ver la gloria de Dios, así que Dios lo puso en la hendidura de una roca para que la presencia de Dios pasara delante de él. Pero a Moisés solo se le permitió ver el resplandor posterior de la gloria de Dios. Entonces, Dios le dijo a Moisés: pero no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Éxodo 33:20. Sin embargo, aquí Jesús dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. La aparente imposibilidad de alcanzar estas dos cosas, la pureza de corazón y ver a Dios, nos muestra la grandeza de Jesucristo como Salvador. Cristo no pronuncia estas bienaventuranzas para burlarse de nosotros. Él viene como el gran Redentor, el rescatador y el Salvador que tiene en sus manos esta promesa maravillosa, que, a pesar de toda la carga que los hábitos pecaminosos dejan en tus pensamientos, sentimientos y deseos, tú puedes llegar a ser puro de corazón. Puedes ser tan plenamente perdonado, lavado y limpiado que, cuando veas a Dios, en lugar de retroceder hacia un infierno eterno, avanzarás hacia el abrazo de su amor eterno. Así que, aunque mi primer pensamiento al leer esta bienaventuranza sea: esto es imposible, mi segundo pensamiento es: pero si pudiera aferrarme a todo lo que Cristo promete aquí y hacerlo mío, sería grandemente bendecido. Ideas erróneas acerca de la pureza. Empecemos por aclarar la idea errónea más común. La pureza de corazón no significa una vida sin pecado. Si así fuera, nadie sería jamás puro de corazón y nadie vería a Dios. En esta vida, los cristianos seguimos siendo pecadores en proceso de restauración. Podemos crecer y avanzar, pero ninguno de nosotros llegará a ser todo lo que Dios nos llama a ser, ni siquiera todo lo que podríamos llegar a ser en esta vida. La Escritura es muy clara en este punto. Juan dice al escribir a los creyentes: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Por lo tanto, la pureza de corazón no significa que jamás vayas a tener un mal pensamiento. Esto debería traerte alivio, así como también me lo trae a mí. La Biblia habla de la pureza o la santidad de distintas maneras, y es importante para nuestra comprensión de la vida cristiana distinguir entre ellas. En primer lugar, está la pureza o la santidad que pertenece únicamente a Dios. En la presencia de Dios, los ángeles santos, que nunca han pecado, cubren sus rostros y claman: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Isaías 6:3. En la presencia inmediata del Todopoderoso, no basta con que los ángeles digan que Dios es santo. Lo dicen 3 veces, porque, aunque los ángeles sean santos, Dios es incomparable en su pureza, y de su santidad procede la santidad
que ellos poseen. En segundo lugar, está la pureza o la santidad que tendremos en el cielo. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Primera de Juan 3:2. Cuando estés en la presencia de Jesucristo, no habrá ni el menor rastro de pecado en ti, sobre ti, ni a tu alrededor. Reflejarás la pureza de tu Salvador, pero lo harás como la luna refleja la luz del sol. La santidad pertenece únicamente a Dios, y la pureza que disfrutarás siempre vendrá enteramente de Él. En tercer lugar, está la pureza o la santidad que Dios nos llama a buscar. Nuestro Señor nos habla de esto en la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los del limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Thomas Watson la describe como una pureza en sentido evangélico. Un rostro puede considerarse hermoso, aunque tenga algunas pecas. Esta analogía es sumamente útil. Un rostro puede ser bello sin ser perfecto, y la pureza en un cristiano no es perfecta. La pureza del cristiano en esta vida es como el oro mezclado con desperdicio. El oro es real y tiene valor, aunque no esté perfectamente refinado. Si en el alma del creyente hay un anhelo de pureza y un rechazo de la impureza, allí hay una verdadera manifestación de la pureza de corazón. ¿Qué es la pureza de corazón? Entonces, si la pureza de corazón no significa tener una vida sin pecado, ¿qué significa entonces? Hay dos respuestas a esta pregunta. La primera es que un corazón puro es un corazón que no está dividido. Un corazón no dividido. En su libro El progreso del peregrino, John Bunyan presenta a un personaje llamado Señor Dos Caras, que ha sido descrito por un escritor como el tipo con un ojo en el cielo y otro en la tierra, que predica sinceramente una cosa y hace sinceramente otra, y que, debido a la profundidad de su irrealidad, es incapaz de ver o sentir esta contradicción. Cuando Elías reunió al pueblo de Dios en el Monte Carmelo y les preguntó cuánto tiempo más vacilarían entre dos opiniones, Primero de Reyes 18:21, los estaba desafiando a la pureza de corazón. El pueblo de Dios estaba mirando en dos direcciones al mismo tiempo. Querían las bendiciones de Dios, pero seguían entregándose a los ídolos. Necesitamos sentir hoy la fuerza de su llamado. ¿Hasta cuándo vas a vacilar entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo intentarás abrazar a Cristo y al mundo al mismo tiempo? ¿Hasta cuándo seguirás jugando con los mismos pecados sin entregarte por completo a ellos, pero sin entregarte enteramente a Cristo? Un corazón puro es un corazón que no está dividido, y cuando Jesús dice, bienaventurados los del limpio corazón, Mateo 5:8, está pronunciando una bendición sobre el hombre o la mujer que tiene una mente enfocada en seguirlo. Nuestro Señor vuelve a este tema más adelante en el Sermón del Monte. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. Algunas traducciones emplean la palabra único en este pasaje. Sano es un término claro, pero la expresión único nos resulta útil en este punto porque comunica con precisión la idea de ir tras una sola cosa. No es solo una cuestión de salud, sino de una mirada enfocada en una única dirección, sin división interna. Imagina a un atleta olímpico, totalmente concentrado en la línea de meta mientras corre por la pista. No mira ni a la izquierda ni a la derecha, porque sabe que el más leve movimiento podría costarle esa fracción de segundo que es decisiva. Su mirada está enfocada en un solo objetivo.
Toda la capacidad de su mente y de su cuerpo está completamente alineada en la búsqueda de una sola meta. Cuando el filósofo danés Søren Kierkegaard escribió un libro titulado La pureza del corazón es querer una sola cosa, su título reflejaba fielmente la enseñanza de la Escritura, donde un corazón puro se contrasta con un corazón que está dividido. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Santiago 4:8. Observa que lo opuesto a un corazón puro es el doble ánimo, como el Señor dos caras. David captó el anhelo del creyente por la pureza cuando oró: Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 86:11. Esta es una oración profundamente útil. Cuando oras por pureza, puedes decir algo como esto: Señor, mi corazón está disperso, distraído y va en distintas direcciones. Te pido que lo hagas uno. Une mi corazón y hazme una persona que busque una sola cosa. Pablo nos permite ver su propia búsqueda de un corazón puro cuando escribe: Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. Observa nuevamente que la pureza de corazón no es perfección. Pablo es muy claro al respecto. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Filipenses 3:12. Y por si no hubiera quedado claro, lo repite: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Filipenses 3:13. La pureza de corazón no es perfección ni ausencia total de pecado en esta vida. Ni siquiera es llegar a donde quisieras estar en tu crecimiento como cristiano. Después de todo lo que Pablo se había esforzado en el servicio a Cristo, incluso hasta el punto de estar en prisión a causa de su ministerio cuando escribió estas palabras, todavía sentía que no había llegado a hacer todo lo que deseaba hacer para Cristo, ni mucho menos todo lo que Cristo lo llamaba a hacer. La pureza de corazón no se encuentra en lo que alcanzamos, sino en lo que buscamos y en la manera en que lo hacemos. El una cosa hago de Pablo capta el único enfoque que caracteriza a los de corazón puro. La pureza de corazón es querer una sola cosa: un corazón perdonado. Cuando crees en el Señor Jesucristo, la fe forma el vínculo de una unión viva en la que Cristo llega a ser tuyo y tú llegas a ser suyo. Estás en Cristo y Cristo está en ti. En esa unión, dos regalos maravillosos pasan a ser tuyos. El primero es el perdón, por el cual Dios retira todas las acusaciones contra ti y te reconcilia con Él, de modo que ya no eres su enemigo, sino su amigo. La razón por la que entrarás en el cielo no es porque estés sin pecado, sino porque Dios no toma en cuenta tus pecados contra ti. Dios imputa tus pecados a la cuenta de Jesús, en quien esos pecados fueron juzgados, castigados y expiados por medio de su sacrificio como nuestro portador de pecado en la cruz. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. En Cristo, tus deudas han sido pagadas por completo, de modo que no serán ni podrán ser cargadas a tu cuenta en el día final. Esta es la gloriosa verdad de la justificación. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. De esto se deduce que los cristianos entran en el cielo no solo sobre la base de la misericordia, sino también sobre la base de la justicia. Una persona justa jamás exigiría el pago de una deuda que ya ha sido cancelada,
y nuestro Dios justo no exigirá el pago por los pecados que ya han sido expiados. Por eso Juan dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Primera de Juan 1:9. Él enfatiza la justicia de Dios porque está señalando la expiación mediante la cual Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. La confianza de un cristiano verdadero delante de Dios, en la vida y en la muerte, no descansa en la calidad de su vida cristiana, que en el mejor de los casos será irregular. Nuestra confianza está en el carácter de Dios, que es fiel y justo, y en la obra de nuestro Salvador, quien ha asegurado nuestra justificación al pagar nuestra deuda mediante el derramamiento de su sangre en la cruz. Un corazón lavado y limpio. El segundo regalo que pertenece a todos los que están en Cristo es la limpieza, por medio de la cual Dios lava tu mente, tu corazón y tu vida. El perdón y la limpieza van juntos. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. A quienes Dios perdona, también los limpia, y a quienes limpia, también los perdona. Estas dos bendiciones se dan juntas a todos los que están en Cristo. Sin embargo, hay una diferencia importante entre ellas. El perdón y la reconciliación ocurren una sola vez. En Cristo, eres amigo de Dios y si pecas, no te conviertes en su enemigo. No obstante, la limpieza es diferente, porque la necesitamos continuamente y nunca superamos nuestra necesidad de ella en esta vida. La fe en Jesucristo puede definirse como confianza en su capacidad para perdonar y limpiar por medio del poder de su sangre. Cristo es capaz de lavar el corazón que ha sido manchado por la avaricia, la lujuria, el orgullo y cualquier otro pecado, hábito u obsesión que quieras nombrar. La lucha por creer que Dios limpia. A lo largo de los años, he conocido a muchas personas que dicen creer en un Cristo que perdona, pero luchan por creer en un Cristo que limpia. Ven y siéntate conmigo en mi oficina mientras tratamos de ayudar a un hombre que se siente completamente abrumado por el poder de sus pecados pasados. Mientras el hombre entra y toma asiento, noto que hay una tristeza en sus ojos. Después de unos momentos de presentación y de una oración pidiendo la ayuda del Señor, le pregunto por qué ha venido y cómo podemos servirle. Él se inclina hacia adelante y comienza a hablar lentamente. Pastor, usted tiene que ver todo el peso que cargo. A lo largo de los años, he visto cosas que desearía no haber visto y he hecho cosas que desearía no haber hecho. Todo esto ha afectado mi alma. Mi manera de pensar, de sentir y de desear está desordenada. Patrones de pensamiento retorcido han producido patrones de conducta compulsiva y no logro ser libre. Estas cosas están dentro de mí, pastor. Sé que Dios me perdona, pero no puedo imaginar llegar a ser diferente. Es demasiado lo que cargo. ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? Creo que el punto de partida es ayudarle a creer en el Señor Jesucristo. Por supuesto, Él dirá que sí cree, dirá que es cristiano y que lo ha sido durante muchos años. No lo dudo, pero escucha con atención lo que está diciendo. Cree que Dios puede perdonarlo, pero no puede imaginar llegar a ser alguien diferente. Nuestro privilegio en esta conversación será señalarle a Cristo, quien no solo perdona, sino que también limpia, y ayudarle a ver su poder para lavar su mente y su corazón y hacerlo limpio. A medida que la conversación avanza, empieza a notarse cierta resistencia. Nuestro amigo insistirá
en que sí cree en el Señor Jesucristo y querrá llevarnos hacia otro tema. Pero con una firmeza amable le diré, mientras sigas creyendo que no se puede hacer nada con la carga que llevas en tu mente y en tu corazón, entenderé que todavía no conoces al Cristo de la Biblia, quien es el único que puede lavar, limpiar y purificar mentes y corazones humanos desordenados. Puedes decirme que crees en un Jesús que perdona, pero mientras persistas en esa convicción tan arraigada de que nada se puede hacer con ese retorcimiento acumulado que proviene de tus decisiones y conductas pasadas, no estás confiando realmente en el Salvador que vino no solo para perdonar tus pecados, sino también para lavar tu corazón y tu vida. Cristo limpia mentes desordenadas, pero solo empezarás a tener esperanza cuando confíes en este Salvador para purificar tu corazón. Ahora el hombre está escuchando. Pero si lo que se requiere es que la verdad se afirme en su mente, necesitará verla con claridad en las Escrituras. Así que abrimos la Biblia, comenzando en Mateo 1:21. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿Qué significa esto? Nuestros pecados incluyen hábitos, obsesiones y patrones arraigados de pensamiento y conducta. Cristo vino no solo para salvarnos de la culpa y de las consecuencias de nuestros pecados, sino también de los pecados mismos. Vino para librarnos del poder que éstos ejercen sobre nosotros. Y cada vez que pronuncio el nombre Jesús, debo recordar esta gran verdad. Él vino para salvarme de mis pecados. Luego vamos a Tito 3:5, donde leemos que Dios nos salva por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3:5. Cristo nos salva por el lavamiento. Él lava tu mente y regenera tu corazón. Eso significa que Él te da nuevos afectos, nuevos intereses, nuevas inclinaciones y una nueva energía, de modo que, con el tiempo, te encontrarás odiando el pecado que antes amabas. A medida que Cristo lava tu corazón, crecerá en ti un amor renovado por Él, un nuevo interés por su palabra, por su pueblo y por su servicio. Los pensamientos de tu mente y los afectos de tu corazón cambiarán a medida que Cristo lava tu alma. Los pecados que te tienen preso perderán su poder sobre ti. Tus derrotas y fracasos serán menos frecuentes y la fortaleza en tu lucha contra la tentación aumentará. Un peldaño para avanzar. Mientras observas al hombre en mi oficina aprendiendo a tratar con sus pecados, podrías también percibir tu propia necesidad de ser limpiado y liberado de los pecados persistentes en tu vida. Si es así, permíteme darte un peldaño que te ayudará a avanzar. El comienzo de la fe es decir lo siguiente: si yo estuviera en Cristo y Él estuviera en mí, creo que Él podría limpiar este corazón. Si sientes que todavía no puedes confiar en Cristo para ser limpio, da este primer paso hoy. Cree que Él puede limpiar tu corazón. Cristo transformó el corazón violento y blasfemo de Saulo de Tarso, convirtiéndolo en una persona completamente distinta. Y si pudo hacerlo con él, puede hacerlo también contigo. Afirma esta verdad en tu mente. Mi corazón puede ser limpiado. Creo que, si yo estuviera en Cristo y Él estuviera en mí, Él podría limpiarme. Una vez que estés sobre este peldaño de creer que Cristo puede hacerlo, estarás listo para dar el siguiente paso y pedirle que lo haga en ti. Lenguaje activo. Cuando Dios purifica nuestros corazones, trata con los patrones retorcidos de nuestro pensamiento, los patrones desviados de nuestro amor y los patrones arraigados de nuestra conducta. Dios es quien realiza esta obra de limpieza y santificación. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24.
pero Él nos llama a participar activamente en este proceso. Aquí hay una diferencia que es importante comprender. En el perdón, venimos al Señor con las manos vacías, y nuestra única contribución a nuestra justificación es recibir por fe el regalo que Cristo nos ofrece. Pero cuando se trata de nuestra santificación, la posición es diferente. Como creyente en Cristo, no estás con las manos vacías. El Espíritu de Dios vive en ti, tienes un nuevo corazón y Dios te ha puesto en una posición en la que por su gracia y en su fuerza eres capaz de actuar. El obispo J.C. Ryle escribió: en la justificación, nuestras propias obras no tienen lugar alguno, y la fe sencilla en Cristo es lo único necesario. En la santificación, nuestras propias obras son de gran importancia, y Dios nos manda luchar, velar, orar, esforzarnos, trabajar y ocuparnos en esto diligentemente. Dios nos llama a ser proactivos en la búsqueda de la pureza, y nuestro papel en este proceso queda claro en los escritos de Santiago, Pablo, Pedro y Juan. Santiago dice: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Santiago 4:8. Observa nuestra participación. Dios se acerca a nosotros, pero somos nosotros quienes debemos purificar nuestros corazones. Aquí hay una responsabilidad que nos corresponde asumir, y Dios nos llama a hacerlo. Pablo utiliza un lenguaje similar. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Observa el mismo patrón que vimos en Santiago. Dios nos ha dado su promesa, y es por medio de su promesa que recibimos esperanza de la liberación del pecado. Pero Dios nos llama a actuar a la luz de su promesa. Estamos llamados a limpiarnos de toda contaminación del cuerpo y del espíritu. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que debamos perdonarnos a nosotros mismos. Lo que sí podemos encontrar es que estamos llamados a limpiarnos de toda contaminación. En este mismo sentido, Pedro escribe a los creyentes: en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas. Primera de Pedro 1:22. Una vez más, la Biblia no habla de creyentes que se justifican a sí mismos. Aquí Dios habla de creyentes que se purifican a sí mismos, indicándonos que estamos activamente comprometidos. Juan usa el mismo lenguaje cuando dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. Estos pasajes de la Biblia y muchos otros que hablan de nuestro compromiso activo en la lucha contra el pecado nos llevan a esta clara conclusión. La búsqueda de la pureza es un proceso en el cual Dios te llama a comprometerte activamente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, mientras algunos creyentes muestran una evidencia admirable de su crecimiento, otros parecen retroceder a versiones anteriores de sí mismos, solo que más viejas? ¿Por qué algunos se liberan de la carga de su pasado y llegan a dominar la lengua hiriente o el espíritu temeroso, dejando atrás la vida ensimismada, mientras que otros parecen permanecer estancados en el mismo lugar, con los mismos complejos y progresan muy poco? Estoy convencido de que la respuesta está en la falta de claridad que tenemos como creyentes de nuestra responsabilidad de comprometernos activamente en la búsqueda de la pureza y en nuestra incapacidad para practicar de manera constante lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hemos establecido que un corazón puro es un corazón que se enfoca en una sola cosa, y es un corazón que ha sido lavado. Hemos visto que Dios no solo perdona, sino que también limpia, y que esta limpieza es el medio por el cual Él se ocupa de las cargas de nuestras vidas.
Ahora que hemos visto que Dios nos llama a involucrarnos activamente en la búsqueda de la pureza, nos dirigimos ahora a 7 acciones que promueven la pureza de corazón. 7 acciones que promueven la pureza de corazón. Número 1. Creer. La acción de confiar en Cristo para que te cambie. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Como hemos visto, el progreso en la vida cristiana comienza cuando crees que Cristo puede limpiarte. Cuando sientas que tus tentaciones son demasiado fuertes, tus fracasos son numerosos, tus heridas son demasiado profundas y tu progreso es demasiado lento, mira al Salvador resucitado, que es capaz de limpiarte, y pon tu confianza en Él. Los evangelios registran una ocasión en la que Jesús y sus discípulos cruzaban un lago en una barca. Se desató una tormenta tan violenta que incluso los pescadores experimentados temieron por sus vidas. Jesús calmó la tormenta con una sola palabra, mostrando su autoridad aún sobre el viento y las olas, y luego hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Dónde está la fe de ustedes? Lucas 8:25. Los discípulos tenían fe en Jesús, lo habían dejado todo para seguirlo. El problema no era la ausencia de fe, sino la falta de confianza en Cristo para el desafío particular que representaba enfrentar la tormenta. Así que, ¿dónde necesitas ejercer fe ahora mismo? Tal vez sea en una lucha contra el orgullo, la lujuria o el temor. Has batallado con este pecado durante muchos años y a menudo te has sentido derrotado. Pero hoy Cristo te llama a confiar en Él en tu lucha por la pureza. Él puede santificarte y lo hará, pero te llama a comprometerte activamente, y ese compromiso comienza creyendo su promesa de limpieza. Número 2. Confesar. La acción de nombrar y oponerse a pecados particulares. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Observa que la confesión y la limpieza están estrechamente relacionadas. Cuando decides ir tras la pureza, necesitas identificar los pecados de los que deseas que tu alma sea purificada. Estuvimos examinando esto con detalle en el capítulo 2, pero es tan importante el lugar que ocupa la confesión en la búsqueda de la pureza que debo incluirla aquí como una acción. ¿Qué pecados necesitas combatir en tu alma para que puedas crecer en pureza? ¿Estás limitado por un espíritu de crítica o de amargura? ¿Tienes el hábito de quejarte y has perdido la gratitud? ¿Estás limitado en tu crecimiento y servicio al Señor debido a un espíritu dominado por el miedo? Cuando puedas nombrar pecados particulares que estés tratando de vencer y pedir la ayuda de Dios para identificarlos en su aparición más temprana y vencerlos por su poder, estarás bien encaminado hacia un progreso significativo en tu búsqueda de la pureza. Nuestro primer llamado en la confesión es a declarar nuestros pecados a Dios. No obstante, la Biblia también habla de la sanidad que puede venir cuando nos confesamos nuestros pecados unos a otros. Confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:16. Santiago escribió estas palabras en el contexto de una persona enferma que llama a los ancianos de la iglesia para que oren por su sanidad. Ahora bien, no debemos usar este versículo para imponer o insinuar que esto es una obligación para todos los creyentes, confesar sus pecados unos a otros. Más bien, es una oportunidad que debemos abrazar, especialmente cuando estamos luchando en la búsqueda de la pureza. Las relaciones de confianza, donde puedas compartir las líneas de frente de tu batalla contra el pecado, son un regalo precioso de Dios. Procura encontrar a un creyente maduro
o a un pequeño grupo de amigos cristianos con quienes puedas ser honesto, sabiendo que orarán contigo, especialmente cuando estés luchando por obtener victoria sobre un pecado persistente en tu vida. Pero recuerda que Santiago dice que debemos orar unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:16. Dentro del diseño de Cristo para la búsqueda de la pureza está la ayuda mutua y cada cristiano tiene algo que dar, así como algo que recibir. Número 3. Escuchar. La acción de sumergirte en la palabra de Dios. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Efesios 5, 25 al 26. Cristo lava a su pueblo con la palabra. La Escritura es tan esencial para tu búsqueda de la pureza como el agua lo es para lavar. Por eso, cuando Cristo oró por sus discípulos, dijo al Padre: «Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad». Juan 17:17. Y cuando David preguntó: «¿Cómo puede el joven guardar puro su camino?», respondió: «Guardando tu palabra». Salmo 119:9. A lo largo de muchos años como pastor, he observado un patrón constante. Las personas cuyas vidas han sido transformadas de manera significativa son como esponjas que absorben la palabra de Dios. Ellas guardan la Escritura en su corazón y esto tiene un efecto purificador en sus vidas. La entrada de la palabra de Dios imparte luz. Salmo 119:130. Y he encontrado con frecuencia que cuando las personas muestran poco o ningún progreso es porque han sumergido poco sus vidas en la palabra. Así que, mientras buscas la pureza, sumérgete en las Escrituras con la certeza de que la palabra de Dios tendrá un efecto limpiador en tu vida. Aprovecha cada oportunidad para hacerlo. Cuando escuches la predicación de la palabra, pide a Dios que la use para limpiar tu alma. Y escucha con atención, aplicando lo que oyes mientras crees lo que Dios dice y obedeces lo que Él manda. Luego, establece un patrón regular para alimentarte de la palabra de Dios en privado. Digo alimentarte y no simplemente leer, porque leer no es suficiente. Santiago nos dice que es posible mirarse en el espejo de la palabra de Dios y alejarse sin haber cambiado. Santiago 1, 22 al 24. Si abordas la lectura de la Biblia como un ejercicio mecánico, como correr en una caminadora, perderás el alimento que podrías recibir. Alimentarse es más que leer. Implica reflexionar, aplicar, creer, agradecer, confesar, regocijarse y comprometerse en respuesta a lo que Dios dice en su palabra. Con el tiempo, el efecto acumulativo de sumergirte en la palabra de Dios será como el efecto del agua jabonosa sobre la ropa sucia en una lavadora. A medida que la máquina agita, la mancha se va aflojando de manera lenta y progresiva del tejido. De la misma manera, con el paso del tiempo, la palabra de Dios tendrá este efecto limpiador, incluso sobre las manchas más difíciles en tu vida. Número 4. Adorar. La acción de contemplar la gloria de Dios. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Este versículo habla directamente de nuestro enfoque central, crecer en pureza. Pablo describe a una persona que está siendo transformada y nos dice que esta transformación ocurre a medida que el creyente contempla la gloria del Señor. Vendrá el día en que la fe será convertida en vista y veremos al Señor cara a cara, pero eso no es lo que Pablo describe aquí. Él escribe en tiempo presente y habla de un proceso continuo de cambio que ocurre en la vida cristiana mientras adoramos. El principio es sencillo. Nos convertimos en aquello que contemplamos. Cuanto más veas la gloria de Cristo,
más serás transformado a su semejanza. La adoración es más que asistir a un servicio el domingo por la mañana. Es poner la mirada del alma fija en la grandeza y la gloria de Dios. Y Pablo nos dice que contemplar la gloria del Señor tiene un efecto transformador en la vida de un creyente. Si estás luchando con una adicción o con una conducta que se ha vuelto habitual y compulsiva, pregúntate, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo obtuvo esta cosa tanto poder en mi vida? La respuesta es esta. Hiciste de esa cosa un ídolo y pusiste tus afectos en ella. Acudiste a ese ídolo en busca de consuelo, lo contemplaste esperando encontrar felicidad, y al levantar ese ídolo, terminaste adorándolo hasta que entraste en esta adicción. Ahora bien, ¿cómo vas a liberarte del poder de ese ídolo? Entraste allí adorando, y adorando saldrás de ahí. Eso ocurre cuando contemplas la gloria del Señor. La gran promesa ligada a la sexta bienaventuranza para los de corazón puro es que son bienaventurados porque ellos verán a Dios. Esta promesa maravillosa no se refiere solamente al gozo que tendremos cuando veamos finalmente a Cristo, sino también a los destellos de su gloria que son concedidos a los puros de corazón en la adoración. Purificar tu corazón te llevará a ver a Dios, pero lo contrario también es cierto. Ver a Dios te llevará a purificar tu corazón. Esta fue la experiencia de Isaías. Durante muchos años, en los largos años del reinado del rey Usías, Isaías había servido al Señor como profeta, proclamando la palabra de Dios. Pero en el año en que murió el rey, Isaías recibió una visión del Señor y al contemplar la gloria de Dios, tomó nueva conciencia de dónde necesitaba crecer en pureza. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Isaías 6:5. Isaías vio la gloria del Señor en una visión. La fe contempla la gloria del Señor en la adoración, y mientras contemplamos su gloria, somos transformados a su semejanza. Si has adquirido el hábito de ser pasivo mientras otros están adorando, asumiendo la postura de espectador y permitiendo que tu mente divague mientras la congregación canta, ora o se somete a la palabra, es momento de tomar en serio tu crecimiento en pureza, participando activamente en la adoración. Número 5. Pedir. La acción de orar por pureza. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:7. El Salmo 51 es una oración maravillosa por pureza. David sentía que la culpa de su pecado se aferraba a él, y por esto clamó: «Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve». Salmo 51:7. El pecado de David apagó la luz y el gozo de su vida. Por eso él oró: «Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado». Salmo 51:8. La oración te da un maravilloso acceso a Dios en todo momento y en cualquier circunstancia, incluso cuando te sientes atrapado en el fango de tu propio pecado y culpa. Ese era el lugar en el que David se encontraba cuando hizo esta oración. Pero en lugar de ceder a la desesperación, llevó su culpa al Señor y pidió ser limpio. Nosotros podemos acercarnos al Señor de la misma manera. Y cuando lo hacemos, tenemos una gran ventaja sobre David. Pues él sabía que Dios encontraría una manera de terminar con el pecado. Pero nosotros sabemos que ya lo hizo por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo. David sabía que Dios encontraría una manera de lavarlo y limpiarlo. Ahora sabemos que esta limpieza viene por medio de la sangre derramada de Jesucristo. Observa que David pidió más que limpieza. Después de orar para que la culpa y la mancha de su pecado fueran lavadas, purificadas y quitadas, pidió: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10.
David sabía que los deseos de su propio corazón lo habían llevado al pecado y que, si su corazón no era transformado, no pasaría mucho tiempo antes de que ese mismo corazón lo condujera nuevamente por el mismo camino pecaminoso. La oración de un creyente es la oración por un corazón puro y debemos presentarla delante del Señor con frecuencia. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios un corazón puro? Watson dice, la mayoría de los hombres ora más por bolsillos llenos que por un corazón puro. No sé si eso sea cierto, pero estoy seguro de que orar más por la pureza de corazón te llevará a tener un mayor progreso hacia esa meta. Número 6. Perseverar. La acción de levantarte cuando has caído. No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Miqueas 7:8. Nadie progresa de manera ininterrumpida en el camino de la pureza. Así que en la batalla contra los pecados que han dominado tu corazón, tendrás tropiezos y caídas. Ahora bien, los que avanzan en la vida cristiana no son los que nunca caen, sino los que siguen la exhortación de Miqueas y se levantan cuando han caído. La batalla por la pureza es una guerra prolongada. Es más un maratón que una carrera corta, y la perseverancia es clave para la victoria. John Owen dijo, el pecado no muere sino siendo debilitado gradual y continuamente. Si se le da tregua, sana sus heridas y recupera fuerzas. Cada vez que dices sí a un pecado, aumentas su poder en tu vida y haces que la siguiente tentación sea más difícil de resistir. Pero cada vez que dices no a un pecado, debilitas su poder y fortaleces tu propia posición. El poder del pecado se debilita poco a poco. Eso significa que debes permanecer en la lucha y ganar más asaltos de los que pierdes. Piensa en tu búsqueda de pureza como un partido de fútbol. Cada vez que dices no al pecado, haces avanzar el balón. Cada vez que dices sí, pierdes terreno y vuelves a la defensa. En todo partido hay momentos de ataque y momentos de defensa, y el juego puede ganarse o perderse en cualquiera de los dos extremos del campo. Ten siempre cuidado cuando estés avanzando en una ofensiva. Cuando piensas que lo estás haciendo muy bien, el pecado puede arrebatarte el balón y anotar antes de que te des cuenta. Y recuerda, cuando ya has anotado, es precisamente cuando más necesitas estar firme en la defensa. Cuando estás siendo bendecido de manera especial, el pecado vendrá nuevamente contra ti. Pero quizá esta sea la lección más importante de esta metáfora del fútbol. Cuando el pecado atraviesa tu defensa y anota, no abandones el campo. Este no es el momento de rendirte. Es el momento de lanzar una nueva ofensiva contra el pecado en tu vida. Haz avanzar el balón y no te rindas jamás. Número 7. Anticipar. La acción de saber quién eres y regocijarte en lo que serás. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Primera de Juan 3:2. Tu enemigo, el diablo, siempre intentará recordarte quién eras. Pero Cristo te dice quién eres. Tú has sido perdonado y reconciliado con el Padre. Ahora eres un hijo de Dios. El amor del Padre ha sido derramado abundantemente sobre ti. Has sido comprado por precio y adoptado en la familia de Dios. Es difícil pecar deliberadamente contra un amor así. Pero hay más. Cuando veas a Cristo, serás como Él. Y Juan añade esta conclusión. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. Recordar quién eres te ayudará en tu búsqueda de la pureza. Cuando llegue la tentación, puedes decir, eso no es lo que soy. Soy un hijo de Dios profundamente amado,
y por su gracia seguiré adelante. Asimismo, recordar lo que serás te ayudará cuando hayas fallado. En lugar de caer en el desánimo o en la desesperanza, puedes decir, este no es mi final. Pertenezco a Cristo y ningún hijo suyo termina en fracaso. Un día lo veré y entonces seré como Él. Así que, por su gracia, me levantaré y seguiré adelante. Busca la pureza. Algunas personas tienen la idea de que la pureza es algo que se posee solo cuando eres joven y que se pierde cuando fallas. Así es como muchas veces se usa la palabra pureza. Pero en la Biblia, la pureza no es algo que se pierde, más bien es algo que se gana a medida que creces en la vida cristiana. No es algo que quedó atrás, sino algo que está delante de ti, algo que debe ser buscado y alcanzado. Así que ve tras la pureza. Sé intencional al practicar cada una de estas 7 disciplinas en tu búsqueda de un corazón puro y no dividido. Cuanto más crezcas en pureza, más verás a Dios. Lo verás en su palabra y en la adoración. Lo verás en tus pruebas y en tus victorias. Lo verás en su pueblo y en su iglesia.